Bienvenidos a la emisora de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Fuimos creados para adorar al Creador. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe viviría. Una pregunta sugiere del breve búsqueda que Pablo hace en los versículos 16 y el 17. ¿Por qué el justo debe vivir por fe? Porque tiene que ser una justicia recibida para estar en buena relación con Dios. Pablo tomaría del capítulo 1, versículo 18, al capítulo 3, versículo 20, para mostrarnos por qué necesitamos que Dios nos dé la justicia, porque nosotros no podemos ganarla, merecerla ni alcanzará por nosotros mismos. Pablo nos presenta un cuadro oscuro de la humanidad. Sin embargo, este es el telón de fondo sobre el cual la olla radiante del Evangelio brilla con mucha más intensidad. En las cartas de Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta 32 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente. Dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, y se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tiene excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entrebrecido, profesando ser sabios, se vieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios les entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera, también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños
y malignidad, con chismosos, detractores, aborrecidos de Dios, insolentes, soberbios, actanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadosos, los cuales, aunque conocen del decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. En Romanos capítulo 1, versículo 18 dice así, una pregunta se jure de breve bosquito de Pablo, que Pablo hace en los versículos 16 y el 17. ¿Por qué el justo debe vivir por fe? ¿Por qué tiene que ser una justicia recibida para estar en buena relación con Dios? Pablo tomaría del capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20, para mostrarnos que necesitamos que Dios nos dé la justicia, porque nosotros no podemos ganarla, merecerla, ni alcanzarla por nosotros mismos. Pablo nos presentará un cuadro oscuro de la humanidad. Sin embargo, este es el telón de fondo sobre el cual la olla radiante del Evangelio brilla con mucha más intensidad. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringe la verdad. Este sugiere de los versos 16 y el 17. Romanos capítulo 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del justo primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe viviría. Pablo nos está mostrando que el Evangelio es necesario no solo para darnos felicidad, sino porque existe algo denominado la ira de Dios que debe enfrentar. La confianza, el gozo, la pasión de Pablo por el Evangelio se fundamenten sobre la suposición de que separados del Evangelio, todos los seres humanos estamos bajo la ira de Dios. Si no entiendes o no crees en la ira de Dios, el Evangelio no te impactará, no te fortalecería, ni te conmovería. Pablo muestra que la ira de Dios, ira está decidida, justa y recta. Es una realidad presente. La ira de Dios viene revelándose. En el versículo 18 nos dice, la ira de Dios se revelaría, dice, se ve ahora mismo hoy. Porque viene revelándose, y Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringe la verdad. ¿En qué forma viene revelándose? Pablo muestra que la ira de Dios, esta ira decidida, justa y recta, es una realidad presente. La ira de Dios viene revelándose. No dice la ira de Dios se revelaría. Se ve ahora mismo, hoy. Esto da lugar a las dos preguntas. ¿Por qué viene revelándose? ¿Y en qué forma viene revelándose? El resto del capítulo de sus respuestas, obstruyendo la verdad, lo que provoca la ira de Dios
es la impiedad y la injusticia. La primera habla de violar los derechos de Dios, una destrucción de nuestra relación vertical con Él. La segunda se refiere a violar los derechos humanos del amor, la verdad, la justicia, entre otros. Una destrucción de las relaciones horizontales con los que nos rodean. Destruyen lo que Jesús dijo que eran los dos más grandes mandamientos: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pablo inmediatamente se anticipa a una objeción imaginaria. Algunos podrían decir que muchos no saben discernir entre el bien y el mal. ¿Cómo puede Dios culpar a alguien de no conocerlo si nunca ha escuchado de él? Pero de hecho todos los seres humanos saben discernir entre el bien y el mal, porque conocen la verdad y sin embargo la obstruyen. Llega al punto de decir que todos los seres humanos en todos los lugares y en todas las épocas han conocido a Dios. Todos lo han conocido porque Dios mismo se los ha revelado desde y en la creación del mundo. Los versículos 19 hasta el 20. La creación nos muestra que existe un Dios de eterno poder y naturaleza divina. Todos sabemos, sin importar los que nos dignamos a nosotros mismos, que existe un creador de quien dependemos totalmente y a quien debemos rendir cuentas. No podemos conocer todo acerca de Dios por medio de la creación, como su amor y su misericordia, por ejemplo, pero podemos decidir y sabemos que quien quiera que haya creado el universo entero es un ser de inimaginable grandeza. Y después obstruimos esa verdad. Esta es una enseñanza contracultural. Los cristianos, a quienes el Espíritu de Dios les ha mostrado la verdad acerca del Creador, muchas veces son acusados de vivir reprimidos, al no comportarse como realmente son ni ser francos con el mundo que les rodea tal y como es. Pero Pablo dice que por naturaleza propia todos estamos reprimidos mientras obstruyemos la verdad de que existe un creador, y mientras obstruyemos esa verdad nunca entenderemos quiénes somos o que el mundo es como es. Reconocer el derecho que el Creador tiene de ser el gobernante no es una verdad represiva. Lo que es represivo es la autoobstrucción a vivir negando esa verdad, obstruyendo la verdad. Lo que provoca la ira de Dios es la impiedad y la injusticia. Impiedad. La impiedad consiste en la negación de Dios como criatura todopoderosa. Es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente, en contra de lo que se le debe como creador, sustentador y salvador. La impiedad es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y el conocimiento de Dios de una manera consciente, en contra de lo que se le debe como creador, sustentador y salvador. La injusticia, el maltrato innecesario y injustificado de los demás,
a través de acusaciones falsas o por medio de la imposición del dolor o el castigo. Injusticia, el maltrato necesario y injustificado de todo lo demás a través de acusaciones falsas o por medio de la imposición del dolor o el castigo. La primera habla de violar los derechos de Dios, una destrucción de nuestra revelación vertical con Él. La segunda se refiere a violar los derechos humanos del amor, la verdad, la justicia, entre otros, una destrucción de las relaciones horizontales con los que nos rodean. Destruyen lo que Dios dijo, Jesús dijo, que eran los dos más grandes mandamientos, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. En el libro de Marcos capítulo 12 versículo 29 dice así: Jesús respondió: el más importante es escuchar, Israel el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amará a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pablo inmediatamente se anticipa a una objeción imaginaria. Algunos podrían decir que muchos no saben discernir entre el bien y el mal. ¿Cómo puede Dios culpar a alguien de no conocer si nunca ha escuchado de él? Pero de hecho, todos los seres humanos saben discernir entre el bien y el mal, porque conocen la verdad y sin embargo la obstruyen. Llega al punto de decir que todos los seres humanos, en todos los lugares y en todas las épocas, han conocido a Dios. Todos lo han conocido porque Dios mismo se los ha revelado desde en la creación del mundo. Los versículos 19 y el 20. La creación nos muestra que existe un Dios de eterno poder y naturaleza divina. Todos sabemos, sin importar lo que nos digamos a nosotros mismos, que existe un Creador de quien dependemos totalmente y a quien debemos rendir cuentas. No podemos conocer todo acerca de Dios por medio de la creación, como su amor y su misericordia, por ejemplo, pero podemos deducir y sabemos que quien quiera que haya creado el universo entero es un ser de inimaginable grandeza, y después obstruimos esa verdad. Esta es una enseñanza contracultural. Los cristianos a quienes el Espíritu de Dios les ha mostrado la verdad acerca del Creador, muchas veces son acusados de vivir reprimidos al no comportarse como realmente son ni ser francos con el mundo que les rodea tal y como es. Pero Pablo dice que por naturaleza propia todos estamos reprimidos mientras obstruyemos la verdad de que existe un creador, y mientras obstruyemos esa verdad nunca entenderemos quiénes somos o por qué el mundo es como es. Reconocer el derecho que el creador tiene de ser el gobernante no es una verdad represiva. Lo que es represivo es la autoobstrucción al vivir negando esa verdad. Para poder identificar nuestro ídolo es que captura nuestros pensamientos, nuestro sueño que perseguimos en nuestras vidas. Solo preguntemos esto:
¿Por qué trabajamos? ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Por qué? Todos adoran algo. Así que Pablo dice, nadie tiene excusa. Todo ser humano conoce a Dios, pero ningún ser humano glorifica a Dios, ni le da gracias. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice así, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entrebrecido. Esto suena como si la ira de Dios viniera en respuesta a los malos modales, y uno de ellos es olvidar decir gracias. Más bien Pablo está diciendo que somos estafadores, tomados lo que Dios ha hecho y lo hacemos pasar como nuestro. No reconocemos nuestra dependencia a nuestro Creador, sino que declaramos ser independientes. Preferimos creer la ilusión de que podemos tomar la sartén por el mango y decidir lo que está bien y lo que está mal, en vez de aceptar la realidad de la que nos habla la creación. Esto suena como si la ira de Dios viniera en respuesta a los malos modales, y uno de ellos es olvidar decir gracias. Más bien Pablo está diciendo que somos estafadores tomando lo que Dios ha hecho y lo hacemos pasar como nuestro. No reconocemos nuestra dependencia a nuestro Creador, sino que declaramos ser independientes. Preferimos creer la ilusión de que podemos tomar la sartén por el mango y decir lo que está bien y lo que está mal, en vez de aceptar la realidad de que nos habla la creación. No somos agradecidos porque no aceptamos lo que Él ha hecho por nosotros y a nuestro alrededor. ¿Qué sucede cuando los seres humanos se niegan a reconocer y a depender de Dios como Dios? No es que dejemos de adorar, simplemente cambiamos el objeto de nuestra adoración. Pablo dice que las personas cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles, en el versículo 23. Vemos esta verdad otra vez en los versículos 25, 26 y de manera implícita. Y en vez de adorar a Dios verdadero, las personas adoraron y sirvieron a los seres creados antes que al Creador. En el versículo 25, debemos adorar a algo. Fuimos creados para adorar al Creador. Entonces, si lo rechazamos, simplemente adoremos a algo más. Somos criaturas creadas para un fin, con un propósito. Tenemos que vivir por algo. Tiene que haber algo que capte nuestros intereses, nuestra imaginación y nuestra lealtad. Algo donde pongamos nuestras esperanzas más profundas y a lo que acudamos para clamar nuestros miedos para profundos, sea lo que sea. Eso sea la adoramos y por consiguiente lo servimos, se convierte en nuestra razón de ser, aquello sin lo cual no podemos vivir, aquel que define y valida todo lo que hacemos, debido a que Dios creó al mundo muy bueno. Todas las cosas creadas llevan este bien implícito. Es bueno cuando las encontramos admirables y las gozamos. El problema que surge cuando a cualquier cosa creada se le da un efecto
excesivo. El afecto definitivo que solo Dios merece y que solo Él tiene el derecho de demandar. Pablo está diciendo que al corazón humano le encanta convertir algo bueno en su Dios. Este cambio en nuestra adoración y servicio deshace el orden creado por Dios. Los seres humanos son hechos de manera única y excepcional a la imagen de Dios para relacionar con Él en su mundo y para reflejar su naturaleza y bondad al mundo. Vemos que la humanidad le da la espalda a Dios y se vuelve para inclinarse ante las cosas creadas. No adoramos al inmortal, adoramos a sus criaturas, no adoramos al Creador, adoramos a lo que creado. Versículo 25. Desde la perspectiva de Dios, este es el comportamiento de los necios en el versículo 22. Porque ha sucedido esto. Porque según dice Pablo, en unas cuantas palabras sumamente reveladoras, en el versículo 21, a negarse a tratar a Dios como Dios y no vivir en dependencia a Él, ni estar agradecidos con Él. Se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón, con el fin de reprimir la verdad de que existe un creador. La gente hace uso de incongruencias, no psiquistus y saltos irracionales, ya que la verdad fundamental acerca de Dios está siendo obstruida e ignorada. La verdad no se puede vivir de forma coherente. Tomemos como ejemplo la moralidad, si no existe un Dios que tenga derecho de decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Cómo podemos definir los absolutos morales? Es muy arrogante decir esto. Está mal porque lo dijo yo. Pero en el fondo nadie quiere decir esto. Está mal porque la sociedad lo dice. A fin de cuentas, la mayor parte de la sociedad norteamericana y europea piensa que la esclavitud no era algo malo 300 años atrás. Si la inmoralidad se define por la mayoría, la esclavitud no era algo incorrecto en ese entonces. Si no existe un Dios, no hay lugar alguno en donde podemos adjudicar la autoridad para declarar un absoluto moral. Sin embargo, nadie vive como si el bien o el mal absoluto no existiera. Algunos pueden decir que sí, pero claman por justicia cuando alguien atenta contra ellos o contra sus seres queridos. Imagina que la persona vive aquí esta noche y argumenta que el aire no existe, pero sigue respirando el aire mientras discute. Ahora bien, intelectualmente los ateos siguen respirando, siguen usando la razón y sacando conclusiones científicas. Lo que da por hecho un universo ordenado, siguen haciendo juicios morales. Lo que da por hechos los valores absolutos, pero en teoría el punto de vista ateo hará imposible tal respiración. Están respirando el aire de Dios mientras argumentan en su contra. Preferimos creer la ilusión de que podemos tomar la sartén por el mango y decir lo que está bien
y lo que está mal en vez de aceptar la realidad de la que nos habla la creación. No somos agradecidos porque no aceptamos lo que Él ha hecho por nosotros y a nuestro alrededor. ¿Qué sucede cuando los seres humanos se niegan y reconocen y a depender de Dios como Dios? No es que dejemos de adorar, simplemente cambiamos el objeto de nuestra adoración. La idolatría es adoración mal enfocada. Fuimos creados para adorarle al Creador. Isaías capítulo 43, versículo 7 dice así: a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Entonces, si lo rechazamos, simplemente adoraremos a algo más. Somos criaturas creadas para un fin, con un propósito. Tenemos que vivir por algo, tener que haber algo que capte nuestros intereses, nuestra imaginación y nuestra lealtad, algo donde pongamos nuestras esperanzas más profundas y a lo que acudemos para calmar nuestros miedos más profundos. Sea lo que sea, lo adoremos y por consiguiente lo servimos. Se convierte en nuestra razón de ser. Aquello sin lo cual no podemos vivir, aquello define y valida todo lo que hacemos, debido a que Dios creó el mundo muy bueno. Todas las cosas creadas llevan este bien implícito. Tiene que haber algo que capte nuestros intereses, nuestra imaginación y nuestra lealtad. Algo donde pongamos nuestras esperanzas más profundas y a lo que acudemos para calmar nuestros miedos más profundos. Sea lo que sea, lo adoremos y por siguiente lo servimos. Se convierte en nuestra razón de ser, aquello sin lo cual no podemos vivir, aquellos que define y valida por todo lo que hacemos. La sociedad ha dejado de adorar imágenes o figuras por cosas materiales, posición, economía, renombre, mi gloria, mis necesidades. El ídolo más grande de nuestras vidas es el yo, orgullo. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cejar le voy a hacer una oración de bendición. Que Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, se lo entregó a Aarón Moisés para el pueblo suyo. Y se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Que tengan una buena noche y buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.